Pensando en cultivos que podemos sembrar ahora en el periodo de verano que nosotros tenemos. Nosotros en esta zona, como ustedes ven, y seguramente la gente que es de acá o de lugares cercanos lo puede apreciar bien, tenemos mucha variabilidad dentro de cada lote, dentro de cada potrero. Esa variabilidad, caracterizada principalmente por el relieve y por la altura, nos define diferentes zonas, diferentes tipos de zonas de manejo, en donde dentro de cada potrero podemos llegar a tener distintas situaciones que lo ideal sería llegar a manejarlos de distintas formas. Y ese manejo de distintas formas se logra con implantación de distintos cultivos. Pensando en el rodeo de cría, generalmente la cría se ha posicionado en los ambientes de menor altitud, que para nuestra zona en general son las partes bajas de los lotes, y esas partes tienen algunas características diferenciales de las zonas altas. La característica principal que tienen es que los años donde tenemos muchas precipitaciones se inundan. Por ahí lo importante no es que se inunden o no, sino poder llegar nosotros a caracterizar cómo es esa inundación en esos lotes. Y ahí aparece el concepto de riesgo hídrico. ¿Qué nos dice el riesgo hídrico? Nos habla de, durante una serie de años, en ese lote, cada cuántos años, qué superficie de ese lote se inunda. O sea, qué probabilidad tenemos de que esa zona esté encharcada o no. Eso nos va a definir dos grandes tipos de cultivos que podemos llegar a implantar. Si nosotros tenemos un periodo de inundación que es mayor a 5 años, o sea, de una serie de 10 años, por ejemplo, se nos inundan en el año 1 y en el año 10, o en el año 1 y en el año 6, podemos pensar en esos ambientes bajos en pasturas perennes. ¿Por qué? Porque la pastura perenne siempre la tenemos que pensar con una amortización de tiempo por lo menos mayor a 5 años. Sobre todo pensando en las dos especies que tenemos que implantar en esta zona, que son las que mejor nos han funcionado y de las que más datos tenemos, que son la festuca y el agropiro. Si nosotros tenemos periodos de tiempo mayores a 5 años en esos ambientes bajos, podemos pensar en hacer implantaciones de festuca y agropiro. Nosotros, y sobre todo en esta parte del Partido Bolívar, por el tipo de relieve que tenemos, esa situación la encontramos muy pocas veces. En general lo que nos pasa es que cada 2 o 3 años tenemos nuestros bajos con agua. Tal es el caso, y ustedes lo ven en el campo, las ollas que hay o las cubetas que están con juncos, sin embargo lo ven seco ahora, pero eso el año pasado fue laguna. Si nosotros ahí hubiéramos tenido una pastura perenne, sembrada por ejemplo hace 2 años, la hubiéramos perdido completamente y no teníamos forma de amortizar ese cultivo. Entonces, en estos ambientes donde tenemos riesgo seguido de tener estas inundaciones, tenemos que pensar en cultivos que tengan un ciclo de producción anual o semestral. Que de última, si ese año lo perdemos por inundación, bueno, solamente perdimos 6 meses de un cultivo y no, en el caso de tener una pastura, perder todo ese tiempo. Dentro de esos ambientes bajos, aparte del riesgo hídrico, otra cosa que tenemos que tener en cuenta, a partir de análisis de suelo, a partir de ver qué especies tenemos en esos bajos, es la característica del suelo en sí, en esas zonas bajas. No son todas iguales y un poco nos lo va a definir la vegetación que nosotros tenemos y a su vez después complementadas con un análisis de suelo. Si nosotros tenemos vegetación de tipo junco o de tipo cyperus, ciperáceas, nosotros estamos pensando en ambientes que los llamamos habitualmente bajos dulces, que son ambientes donde podemos implantar algunas especies que no tengan problemas principalmente de sales o de alcalinidad. Si nosotros ya en nuestros ambientes bajos empezamos a ver pelo de chancho o algunas otras especies que ya nos dan un indicio, y si eso lo complementamos con algún análisis de suelo, podemos llegar a tener suelos con problemas de salinidad y con problemas de alcalinidad. Para eso nosotros, la gente que ahora que va a hablar después que yo, hemos trabajado y ellos han hecho varios ensayos con una especie que es el sorgo, pero que ustedes van a ver que hay una variabilidad dentro de la misma especie,
y tenemos alternativas para todos estos distintos tipos de ambientes que podemos llegar a encontrar, sobre todo pensando en el rodeo de cría. Así que ahora Pablo le va a estar hablando de los sorgos. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Pablo Richmond, soy del INTA en 9 de julio. Bueno, siguiendo un poco con lo que comentaba Gonzalo, y hablando del tema de que la ganadería cada vez ha ido yendo más a ambientes de peor calidad, en cuanto a la producción forrajera, nosotros manejamos desde INTA un poco el concepto de el subsidio de la agricultura a la ganadería. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si tenemos un campo, que tenemos lotes agrícolas y tenemos lotes ganaderos, pensamos que es bueno dedicar alguna superficie chica de la parte agrícola para hacer reservas, para asegurarnos en ese ambiente bueno una buena cantidad de materia seca, de forraje disponible para estabilizar la producción de forraje del establecimiento. Así que eso es un concepto como que nosotros lo manejamos y lo recomendamos. Siempre hacer reservas en ambientes buenos. En otros casos no es posible y tenemos que pasar a trabajar directamente en los ambientes ganaderos. Como decía Gonzalo, el tema de cultivos oportunistas, o sea que usamos el suelo durante 6 meses, un año. En este sentido, una herramienta que nosotros hemos venido evaluando y el INTA de otras zonas también ha venido evaluando desde antes que nosotros, es el manejo del sorgo para pastoreo diferido en pie. Para aquellos que no están familiarizados con esto, ¿qué estamos diciendo? Es un sorgo que se siembra, esto se puede hacer tanto en ambientes agrícolas como en ganaderos, dependiendo también de los materiales que usemos. Es un sorgo que pasó todo su ciclo en el campo, no se pastoreó, quedó en pie, se seca y queda diferido en pie en el lote para ser pastoreado directamente por los animales a fin del otoño, invierno. Con esto que nos aseguramos, una alta producción de forraje, como es el sorgo. Ahora vamos a ver algunos ensayos de las producciones que tuvimos, mucho mayor que lo que es el campo natural. Es una forma de aprovechamiento muy sencilla, porque acá no se necesita ninguna maquinaria, ni muy poco personal para manejarlo, porque son sorgos que están en el campo y lo que se hace es con un alambrado eléctrico asignarle parcelas, o sea, se van corriendo hileras, tanto número de hileras se le dan a los animales por día para que pastoreen. O sea que el único inconveniente es correr el alambrado eléctrico. Y es una reserva forrajera muy barata. Comparándola con otros tipos de reserva, es varias veces más barato. Bueno, en este sentido, nosotros hicimos ensayos de este tipo de sorgos para pastorearlo así diferido en ambientes ganaderos. Hicimos 2 años seguidos la prueba de materiales en un mismo establecimiento en la zona de Patricios, en el partido 9 de julio. El primer año fue la temporada 2009-2010, se sembraron 6 materiales, porque aparte de la técnica del diferido estábamos probando a ver qué tipo de materiales se adaptaban más. Como dije, se sembró el 26 de noviembre. Acá tenemos las precipitaciones del año 2009-2010. Fíjense, noviembre y diciembre, que había llovido muy bien en ese año. Tenemos las características del suelo. Fíjense, un suelo de pH 8,2, o sea, un suelo alcalino. No estamos hablando de un suelo agrícola. 2,4% de materia orgánica, y la conductividad eléctrica, que cuando ustedes ven un análisis de suelo, la conductividad eléctrica es lo que nos indica si es salino o no, porque un suelo puede ser alcalino, puede ser alcalino-salino. En este caso, nosotros decimos que es salino más o menos cuando el análisis da más de 4 diecisemen por centímetro. En este caso era 0,16, por lo tanto era un suelo alcalino, no salino. Los materiales pasaron todo su ciclo y en el momento que se tenían que pastorear los evaluamos en el mes de junio. Tenemos acá en este gráfico las producciones totales, donde llegamos a tener, en este caso el silero, el material, este es un material que se denomina silero, tuvimos casi 14.000 kilos de materia seca por hectárea.
y el que rindió menos tuvo aproximadamente 8.500 kilos de materia seca por hectárea. Si eso lo dividimos por el consumo que tiene un animal, digamos una vaca que está criando, podemos decir 12, 13 kilos de materia seca por hectárea, este sería el número de raciones por hectárea que nos dio cada uno de estos materiales. En este caso no estoy considerando el desperdicio de lo que dejaron, es el total de la producción dividido el consumo de los animales. Esta experiencia la volvimos a repetir en el mismo lote al año siguiente. Y antes de seguir, quiero reforzar un concepto que es fundamental, que después lo vamos a ver. Es un forraje que no es para cualquier categoría de animales. Es para por ejemplo, no se adapta para vaquillonas o animales que tienen alto requerimiento de calidad de forraje. Se está usando para vacas en gestación, ¿sí? En el segundo año, temporada 2010-2011, en el mismo lote, fíjense que el pH bajó de 8,2 a 7,4. Y después, bueno, tenemos las otras características, pero quiero reforzar este tema del pH, porque nosotros medimos al inicio del primer año, al inicio del segundo año y cuando terminó el segundo año, que nos dio 7,2. Esto nos podría estar indicando un 7, no es un definitivo, pero apoyados en bibliografía que nos dice que este tipo de experiencias, cuando en estos ambientes alcalinos se siembran forrajes, tiende a bajar el pH. Y nosotros pasamos en 2 años y medio de 8,2 a 7,2 de pH. Pensemos que un punto de pH no es una vez más, no es solo un punto, son 10 veces más alcalino, pasar de 7 a 8, ¿sí? O sea que es mucho más alcalino pasar de 7,2 a 8,2. Bueno, este segundo año, acá tenemos las precipitaciones, fíjense, esto fue sembrado también en noviembre, el 23 de noviembre, tuvimos 18 y 62 milímetros en diciembre, y después ya llovió mejor en enero, pero tuvimos limitante al principio del segundo año. Estos son todos los materiales que participaron, y acá tenemos las producciones que fueron mayores que en el año anterior. Tuvimos con el que dio más casi 18.000 kilos de materia seca por hectárea, y el que dio menos, estamos hablando de 8.500 kilos de materia seca por hectárea. Los colores que vemos en los dos gráficos, que acá me olvidé de comentarles, lo celeste es la proporción de hojas, lo rojo es la proporción de tallos, y lo verde es la proporción de panoja. La panoja es lo que nos está dando calidad, básicamente, de la dieta. O sea, de la planta esa que está diferida, lo que más calidad tiene es la panoja. Si ustedes ven sorgos que están pastoreando diferido y ven la bosta, van a ver que es puro grano. En un principio a nosotros nos llevó a pensar eso, que se estaba desperdiciando el grano, pero INTA Balcar se ha hecho experiencia sobre eso y se vio que ese grano, por más que uno lo ve, es como la parte exterior del grano y está aprovechado su almidón en un 30-40%, o sea que le da energía y digestibilidad a la dieta. Fíjense una característica, bueno, acá hay distintos tipos, acá tenemos graníferos azucarados, graníferos doble propósito, sileros, y tenemos los fotosensitivos. Los fotosensitivos son sorgos que para florecer requieren de días cortos, o sea que en todo su ciclo o no dan panoja o dan una panoja muy chiquita porque son básicamente forrajeros, que son estos tres materiales, fíjense que tienen muy poca panoja, y estos dos. Estos, después de la experiencia, no serían recomendables para usarlos en diferido porque se van muy altos y cuando los vamos a pastorear se desperdicia mucho, se quiebran y son más adaptados a lo que es el pastoreo, ¿sí? Lo importante de esto es qué podemos alimentar con este material. En este caso, pastoreando todo el ensayo, que eran 5 hectáreas, lo pastorearon 55 vacas durante 69 días sobre esas 5 hectáreas, lo que nos da que se aprovecharon efectivamente 759, 760 raciones por hectárea. Eso se aprovechó del día 9 de junio al 17 de agosto y las vacas en gestación pasaron desde que entraron al sorgo hasta que salieron de 461 a 452 kilos promedio por cabeza. O sea, mantuvieron el peso, perdieron un poco, pero pensemos que es una vaca gestante, o sea que la vaca en sí perdió más en este caso. Pero en general, toda la experiencia es como que mantienen el peso o pierden un poco.
El INTA de Bordenave, que viene trabajando desde hace mucho con el tema de sorgos para pastoreo diferido, como medida orientadora de muchos casos, de muchos establecimientos donde han trabajado, dan que la producción de forraje alcanza para tener 100 vacas durante 100 días sobre 2 hectáreas. Eso lo pueden ver como una cosa general, puede ser mayor o menor, pero ese dato más o menos, esa regla empírica, 100 vacas, 100 días, en 2 hectáreas podría ser una medida. Yo les decía al principio que una limitante, que esto no era para cualquier categoría de animales, sino que era para animales que tienen relativamente bajos requerimientos, como la vaca que está gestando, una vaca seca o la vaca que está gestando, en este caso, por la época que se está aprovechando. Fíjense que nosotros de estos materiales elegimos 3 y evaluamos proteína y digestibilidad. Fíjense que en el caso de proteína tenemos 4, 4,76 y 2,68. Estos son valores muy bajos. Una vaca en ese estado está necesitando una dieta de 8 o 9% de proteína, por lo menos. Por eso, por más que nosotros lo hemos aprovechado pastoreando solo el sorgo diferido, es bueno darles una suplementación proteica de alguna manera, que ahora lo vamos a ver en un ensayo de otro INTA que trabajaron con eso. Eso lo vamos a ver acá. Pero primero voy a comentar un ensayo del INTA de Olavarría, donde ellos, sobre 25 establecimientos, midieron el impacto del uso del sorgo diferido en esos establecimientos. Bueno, un poco repitieron las ventajas que recién comentamos, una seguridad del sorgo para producir una elevada cantidad de forraje en distintas situaciones de suelo y clima, la facilidad del manejo del sorgo para darlo como diferido durante el invierno y el bajo costo que tiene hacer esta reserva frente a otras alternativas. Ellos evaluaron 25 establecimientos que utilizaron el sorgo para pastoreo diferido durante 5 años y el promedio de las raciones que obtuvieron por hectárea fue 703 raciones por hectárea. Yo le dije que en el caso nuestro habíamos tenido 750 más o menos, pero toda la bibliografía coincide como medida orientadora esos 700, 800 raciones por hectárea. Y ellos evaluaron también la condición corporal de esas vacas entre que entraron y que cuando salieron del sorgo en la época de parición. En general mantuvieron su condición corporal. Las que entraron con 2, de una escala de 1 a 5, donde 1 es muy flaca y 5 es muy gorda, las que entraron con una condición corporal 2 a 2,5 salieron del sorgo con 2,81 de condición corporal. Las de que entraron con 2,6 a 3 salieron con 2,92 y las de más de 3 con 3,07, que sería una situación ideal para el parto de los animales. O sea que entre lo que yo les dije de lo que vimos nosotros, más estas experiencias, es un forraje discreto, pero que para esta categoría de vacas gestantes mantiene el peso y mantiene la condición corporal. Como yo dije, lo limitante es la calidad. El INTA de la Cuenca del Salado hizo un ensayo suplementando a los sorgos por el tema proteína. Para darle proteína tenemos distintas alternativas. Una es esta. Ellos suplementaron con 1,6 kg de pellet de girasol. O sea, pastoreaban el sorgo y cada animal recibía 1,6 kg de pellet de girasol. Compararon un grupo de vacas con esa suplementación versus un grupo sin suplementación. Las suplementadas, al salir del sorgo, cuando terminaron de pastorearlo, salieron con una condición corporal 2,7 versus 2,4 las no suplementadas. Al darle la suplementación aumentó el consumo del sorgo. Las sin suplementar con pellet de girasol consumían 10,6 kilos por cabeza por día y las que tenían suplementación 11,6. Esto nos da un total de consumo de forraje por día de las que no tenían suplementación 10,6 kilos por cabeza versus 13,1 kilos de las que tenían la suplementación con girasol. Y eso tuvo un impacto también en el remanente que dejaban del forraje del sorgo que se les ofrecía.
Las no suplementadas dejaban un 19% del material y las suplementadas un 12%. En el caso de los ensayos que hicimos nosotros, medimos el remanente que quedaba y teníamos un 22% de remanente, o sea que consumían el 78% del sorgo. Básicamente podemos decir que lo ideal es usar, de todos esos materiales que nosotros probamos, es usar sorgos doble propósito y los azucarados, porque van a mantener mayor palatabilidad para la época que se los consuma como forraje seco. Estas vacas en mejor estado dieron terneros con mejor peso al destete y con más ganancia de peso. Esos terneros del grupo sin suplementación al destete tuvieron un promedio de 190 kilos y las con suplemento 197 kilos, o sea 7 kilos de diferencia. Por lo tanto hubo una diferencia de ganancia de peso vivo durante la lactancia de 50 gramos. Como yo les decía, esta es una alternativa para suplementar esa proteína. Otra alternativa puede ser que los animales, aparte del sorgo, estén pastoreando forraje verde, que estén pastoreando un verdeo. Hoy nos comentaba gente de INTA, de Azul, que ellos han hecho una experiencia donde sembraron el sorgo y cada tanto dejaban un ancho de máquina sin sembrar, donde ahí después se siembra un verdeo de invierno. Entonces, cuando llega el momento de dar las hileras con el alambrado eléctrico, tienen para comer sorgo diferido y tienen verdeo. Entonces se balancea más la dieta. Bueno, estas son una de las alternativas que tenemos para manejar estos campos, y ahora Héctor Carta va a seguir con este tema. Bueno, buenas tardes. Yendo al tema, el último tema que está relacionado con los suelos ya más complicados, los suelos que ya tienen más nivel de sales. Recuerden que la Argentina a nivel mundial es uno de los 3 países que tiene más suelos con estos problemas. Nosotros en la Argentina tenemos 3 o 4 cuencas grandes con problemas de sales. Una es la cuenca del Salado, otra es el centro-oeste bonaerense en el que estamos, los bajos submeridionales y la zona sudeste, parte de la zona sudoeste, sur de Córdoba, ¿no? Cuando hablamos de sales es un término muy genérico. En general lo que predominan en las zonas húmedas como la nuestra son los suelos que se llaman alomórficos, que en realidad hacen, es un término técnico que en realidad hace mención al problema de sodio. Si alguno de ustedes es hipertenso, seguramente que el médico le dice que no coma con sal de mesa. Bueno, la sal de mesa tiene sodio, que en el suelo también es perjudicial. Básicamente porque el sodio afecta a la planta por la toxicidad que tiene y al suelo porque lo destruye la materia orgánica, el suelo se plancha, queda como encostrado. Y lamentablemente no hay muchas especies que se puedan sembrar en estos suelos. Especies faltan especies, falta domesticar especies. En Argentina hay gente de la facultad, por ejemplo, de Santa Fe, que está trabajando en este tema, y uno ve los trabajos que tienen, y hay especies nativas de nuestro país, tanto gramíneas como leguminosas, que se adaptan a estos ambientes. Lo que pasa es que no están domesticadas. Cuando hablo de domesticadas, quiere decir que ustedes pueden van y la compran en la agronomía, ¿no? Piensen que la cebadilla criolla es una especie nativa de acá, es nativa de Argentina y de esta zona. Fue domesticada por los australianos, ¿no? O sea que ni siquiera nosotros la domesticamos. La otra especie nativa es el agropiro criollo, no el alargado que se siembra acá. Pero bueno, las otras especies que sí son comerciales son el maíz de Guinea, que es un sorgo, un tipo de sorgo, el maíz de escoba, y algunos sorgos, no todos los sorgos. Hay sorgos que tienen distintos mecanismos que le permiten sortear el problema que le ocasiona el sodio. Nosotros creemos que esto que estuvimos probando se enmarca en los ambientes como los que tenemos en 9 de julio o acá, donde ante un clima tan cambiante como el que tenemos, donde pasamos de sequía e inundación, hoy implantar un agropiro, si no se tiene, como decía hoy Omar Schneider, una canalización que permita sacar más o menos rápidamente los excesos de agua, es un riesgo económico alto, porque bueno, hoy sale mucha plata sembrar una pastura de ese tipo. Para que a los 2 años se inunde,
creo que no resiste mucho, más con este clima tan cambiante como tenemos. Entonces decimos, bueno, habría que hacer un manejo oportunista de estos lotes en función de cómo viene el año. Una opción es, ya les digo, estos sorgos que están adaptados. Nosotros eso lo empezamos a probar en el 2008, 2009, ustedes recordarán que fue el año de la gran sequía, y lo seguimos en 2009-2010. Este año después ese campo se inundó, como es lógico de estos ambientes, y este año ya lo estamos probando otra vez en ese campo y en otros más. Pero son unos sorgos que desarrolló INTA Manfredi, ahí está la línea base de investigadores en sorgo, y son el silero INTA Peman, porque lo comercializa la firma Peman, Minú 2, que es una variedad, eso es una opción a tener en cuenta. Cuando trabaja uno con variedades, uno puede guardarse la semilla, y el Neguen INTA, que es un híbrido. Silero y Neguen son híbridos. Y Minú 2, que es una variedad vieja de INTA, pero la han reseleccionado y anda muy bien. Eso lo probamos en un ambiente de pelo de chancho, que acá está la foto. El suelo tenía un pH cercano a 9. Acuérdense que el pH, como es una medida de la acidez o de la alcalinidad de un suelo, es una escala logarítmica, no es una escala lineal. ¿Qué quiero decir cuando una escala logarítmica? Que si uno pasa de 7 a 8, 7 es el pH ideal, neutro. Si pasamos a 8 es alcalino, 9 más alcalino, 10 y así podemos. Y si vamos para abajo, el pH 6, 5. Un pH 8 es 10 veces más alcalino, un pH 9 es 100 veces. Un pH 6 es 10 veces más ácido y un pH 5 es 100 veces más ácido. Entonces, este tenía un pH cercano a 9, era bastante ácido, no tenía sal, o sea, no era salino, era sódico. Las sales, normalmente en nuestra zona no hay tanto problema. Las sales son algunos cloruros y sulfatos, que son los que, especialmente en las zonas más áridas, son los que pesan más. En nuestra zona el peso relativo es más grande por el sodio. Se implantó ese año con el problema de seca, toleraron bien la seca, a pesar de que estos suelos, recuerden que el sodio, uno de los factores que, aparte de ser tóxico para las plantas, una de las cosas que crea es que a la planta le cuesta sacar el agua. Ustedes eso lo pueden ver muy gráficamente en su casa. Todo el mundo que usa sal, seguramente que en el salero, ¿qué pone? Arroz, porque el arroz absorbe la humedad. ¿Por qué? Porque la sal, el cloruro de sodio, lo que consumimos como sal, que es esto que está acá, en el suelo, absorbe la humedad también. ¿Y qué pasa? El suelo puede tener humedad, pero a la planta no la puede captar, o sea, le cuesta captarla. Entonces, el agua está, pero el efecto de la sal es que la retiene. Entonces la planta empieza a sufrir una sequía virtual. Ese año fue seco, como ya les dije, y acá está la foto, si después se quieren acercarla a ver. Esto es 2008, estas dos fotos son del 2008 y esta es del 2009-2010. El suelo, reitero, un pH 9, no salino, sisódico, con pelo de chancho. Y los tres materiales, el que más rindió es el silero, que rindió 10.000 kilos de materia seca total, con muy poca panoja ese año, todos por la sequía, pero apuntando, después voy a explicar, no una agricultura en esos ambientes, sino un manejo forrajero. El año siguiente, el 2009, llovió bien y produjeron un 50% más. El silero produjo 15.000 kilos de materia seca total con casi 5.000 de grano. La idea de esta propuesta, como también el maíz de Guinea, es hacer un aprovechamiento, ya les digo, oportunista en estos ambientes de riesgo, y si uno lo quiere mejorar, es una opción a tener en cuenta. Hay trabajos viejos ya que se hicieron acá en la zona de Henderson, Pirovano, un profesor de la facultad que ya murió en el año 62, trabajaba con maíz de Guinea. Pues ya el maíz de Guinea es un sorgo, ¿no? Es una opción que quizá ustedes puedan conseguir más fácil que los otros sorgos que se consiguen, pero ya son de criadero, ¿no? El maíz de Guinea es fácil de conseguir. Él proponía en el año 62 ese material, sembrarlo, aprovechar un 60%
y dejar el 40% para mejorar el suelo, porque la única manera de mejorar estos suelos es con el aporte de rastrojo y de materia orgánica. No hay, hay opciones, por ejemplo, usar yeso, pero en ese mismo suelo nosotros hicimos el análisis, la gente del laboratorio de INTA Pergamino nos calculó, por ejemplo, la cantidad de yeso que había que agregar para mejorarlo, y eran 4.000 kilos de yeso. Yo creo que no hay muchos productores que puedan desembolsar 4.000 kilos de yeso por hectárea para mejorarlo. En cambio, la única solución, que es a mediano plazo, si se quiere mejorar ese ambiente, es aportando materia orgánica. Entonces, si no tienen una demanda de pasto muy alta, lo aconsejable es hacer un aprovechamiento más bien laxo, dejar un 30-40% de rastrojo, y eso van a ver que el aporte de materia orgánica de ese rastrojo, más el aporte del bosteo, más las raíces, porque la raíz también respira y libera dióxido de carbono, que eso ayuda a acidificar, tienen un mejoramiento de ese ambiente. Y si no, lo usan como forraje, si la necesidad hace que lo consuman. Bueno, como ustedes vieron, normalmente el aprovechamiento está entre el 15 y el 20%, o sea, queda un rastrojo entre un 15 y un 20%, y esto es válido lo que comentó Pablo. En estos forrajes es necesario hacer aporte de proteína, especialmente en el último tercio de la gestación, porque son bajos en proteína. Héctor, perdón, ya es la hora. Sí, para cerrar. Y no es recomendable para vaquillona. Y la otra opción que todavía falta evaluar en nuestra zona son las megatérmicas, la grama Rhodes, pero ya es una opción a más largo plazo porque son especies perennes. Pero esta es una especie, tanto el maíz de Guinea como estos sorgos, son una opción para tener en cuenta si uno quiere aprovechar estos ambientes que son complicados en nuestra zona. Si tienen dudas o consultas, pueden dirigirse acá al INTA de 9 de julio, que ahí le van a dar cómo conectarse o dónde pueden bajar esta información por internet. Si quieren alguna consulta, a cualquiera de los tres. Sí, la idea era, la idea es esa, ¿no? Comerlos diferidos. Hoy hay gente de INTA que está evaluando comerlos antes, porque una cosa que nosotros medimos, que no está publicado acá con Pablo, evaluamos un diferido y la calidad empieza a caer, porque el material está expuesto empieza a perder hoja, el tallo se empieza a podrir, o sea, la digestividad cae. Nosotros acá no trajimos los datos. Pero hay gente que está proponiendo consumirlo antes, que el forraje está en mejor calidad, y echar kilo en la vaca y después el otro pasarlo a un campo, a un lote diferido de alguna pastura, pero se puede usar diferido, sí. Así que bueno, muchas gracias.